Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora queremos estudiar tu palabra. Por favor, enséñanos, dirígenos y danos tu Santo Espíritu para comprenderla y sobre todo para vivirla. Acompáñanos, amado Dios, como pueblo, te lo pedimos, en los méritos de nuestro amante Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, la lectura bíblica nos decía que al final del tiempo Dios va a derramar su Santo Espíritu sobre toda carne, sobre los ancianos, sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre las mujeres, y todo lo que respira va a alabar al Señor, refiriéndome a la raza humana. Como pueblo de Dios, ¿qué es lo que anhelamos? ¿O qué anhela usted en su vida? Sabiendo que tiene que predicar la segunda venida de Cristo, pero que además tiene que estar viviendo el mensaje de los tres ángeles. En este momento, ¿qué espera usted para su vida? Cambios. ¿Cómo puedo lograr esos cambios? Con la ayuda de Dios, pero más específicamente, ¿con quién? Con el Espíritu Santo. El pueblo de Dios, el cristiano verdadero, debe estar preparándose para recibir la presencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Hay alguien que desea la presencia del Espíritu Santo? Como pueblo de Dios esperamos la famosa ¿qué? Lluvia tardía. ¿Y por qué digo famosa? Porque la conocemos, pero no la estamos esperando. Y eso es algo que debemos escudriñar. Pero con el tema de hoy, vamos a saber qué cosas debemos estar haciendo como pueblo de Dios, como cristianos, para poder recibir la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos les gustaría tener la presencia de Dios en su vida? Amén. Ahora, ¿les gustaría saber qué cosas tienen que hacer para recibir la presencia de Dios en su vida? Amén. Muy bien, entonces iniciemos con el tema de este día. Lo he titulado, escuchen bien, Piedras en el zapato. ¿Cómo se llama el sermón? ¿Alguna vez ha tenido usted una piedra en el zapato? ¿Cómo se siente? Es incómoda. Entonces lo que vamos a escuchar hoy tal vez nos incomode. Y lo llamo piedras porque no es una sola piedrecita. Hay varias piedras que hay en la vida espiritual que si yo no amo a Dios, me van a incomodar en mi vida. Y por eso lo llamo piedras en el zapato. Porque no me gusta. ¿O a quién le agrada tener una piedra en el zapato? Entonces vayamos a utilizar la Biblia poderosamente. Vamos a tenerla todo el tiempo. ¿A quiénes les gusta estudiar la Biblia? Así que preparados porque vamos a estudiarla, pero rápidamente porque son muchas citas bíblicas, son muchos textos. Entonces, este tema de piedras en el zapato lo he enfatizado en algo que conocemos y es el arca del pacto. El arca de Dios, ¿lo conocen? Bueno, antes de esto quiero decirles que en el mundo antediluviano, ¿qué se construyó para salvación? El arca de Noé. En los tiempos de Jesús, ¿hubo salvación en una arca o en una barca? ¿Hubo o no hubo? Una noche de tormenta que Jesús iba con sus discípulos, ¿hubo salvación en esa barca, sí o no? Hubo salvación. Entonces tenemos el arca de Noé, sinónimo de salvación. Tenemos el arca donde Jesús se subió, sinónimo de salvación. Y tenemos un arca que existió en los tiempos del pueblo de Israel, que también era sinónimo de ¿qué? De salvación. Y eso lo vamos a estudiar. Así que vamos a ir a Éxodo 25. Éxodo 25. Rápidamente vamos allí a estudiar lo que la palabra de Dios dice. Éxodo 25, verso 1 dice: Jehová habló a Moisés y le dijo. ¿De quién era la orden? Versículos 10 y 11. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio.
su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. La recubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y pondrás encima y harás para ella 4 argollas de oro. Perdón, me salté. Y pondrás encima y alrededor de ella una cornisa de oro. Ya conocemos el arca, ¿cierto? No necesito describírsela. Sabemos qué es el arca del pacto, si no les invito a que la busquen. Versículo 16. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Qué se iba a colocar en el arca? Versículo 21 y 22. Después pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y escuchen bien el verso 22. Allí me manifestaré a ti y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. ¿Qué iba a pasar en el arca? Dios se iba a manifestar. ¿Sabe cómo se llama esa manifestación de Dios sobre el arca? La Chequina o Chequiná, que también es conocida como la presencia de Dios. ¿Dónde se iba a manifestar la presencia de Dios en el campamento de Israel? En el arca del pacto, sobre el propiciatorio. Dice, desde allí hablaré. ¿Era importante o no era importante el arca? Capítulo 40. Capítulo 40, versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios. Después tomó el testimonio. ¿Y qué era el testimonio? La ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Y cómo se llamó el arca después? El arca del testimonio. O sea, el arca tomó o completó su nombre por guardar la ley de Dios. Entonces guardó la ley de Dios y ahora se llamaba arca del testimonio. Versículo 20, segunda parte, dice: y lo puso dentro del arca, colocó las varas en el arca y encima sobre el arca el propiciatorio. Luego metió el arca en el tabernáculo, puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Si alguno quiere corroborar si esta lectura fue para la primera vez cuando Moisés no había partido las tablas, y de pronto alguien dice, no, esto fue la primera vez, pero la segunda vez tal vez no se hizo eso, pues lo puede comprobar en Deuteronomio 10, 1 al 5, que lo mismo que le mandó a la primera vez, le manda la segunda vez con las tablas nuevas. Allí lo puede comprobar, pero por falta de tiempo no vamos a ir allí. ¿Cuál era la función del arca? ¿Para qué Dios estableció un arca en medio del pueblo? ¿Qué funciones tenía? Levítico 16, capítulo 2. Capítulo 16, versículo 2, dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no entre en todo tiempo en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, pues yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Qué función cumplía allí el arca o el propiciatorio? Era el lugar donde Dios se presentaba, era el lugar donde Dios hablaba, se manifestaba. Así que era muy importante. Luego vamos a ir a Números capítulo 7. Números capítulo 7. Allí vamos a encontrar algo parecido de lo que acabo de leer. Números capítulo 7, verso 89. Dice: cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión,
para hablar con Dios. ¿Dónde entraba Moisés para hablar con Dios? Oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines. Así hablaba con él. Dios se manifestaba en el propiciatorio, encima del arca. Números capítulo 10, versículo 33 al 36. ¿Qué otra función tenía el arca? Así partieron del monte de Jehová para una jornada de 3 días. El arca del pacto de Jehová fue delante de ellos los 3 días de camino, buscándoles un lugar de descanso. ¿Qué hacía el arca? Los guiaba. Les decía por dónde ir, y mire lo que pasaba. Desde que salieron del campamento, la nube de Jehová iba sobre ellos de día. Cuando el arca se movía, Moisés decía, escuche lo que decía Moisés: levántate, Jehová, que sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. ¿Cómo llamaba Moisés al arca de Dios? ¿O cómo tipificaba el arca de Dios a Moisés lo que significaba para él? Dice que cuando el arca se levantaba, ¿qué decía Moisés? Levántate, Jehová. El arca representaba a Dios mismo. Eso quiere decir que era la misma presencia de Dios. Y miren lo que dice el versículo 34 en la última parte. Dice que 36. Y cuando ella se detenía decía: descansa Jehová entre los millares de Israel. ¿Qué función cumplía? La presencia de Dios también. Interesante. Ahora vayamos a Números 14, 41 al 45, dice la palabra de Dios. Moisés le respondió: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, pues Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis bajo su espada, pues Jehová no estará con vosotros por cuanto os habéis negado a seguirlo. Jehová no iba a ir con el pueblo quería ir a pelear, pero Moisés le dijo: no vayan. Y miren lo que pasa, verso 44. Ellos, sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero ni el arca del pacto de Jehová ni Moisés se apartaron de en medio del campamento. Entonces descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, los hirieron, los derrotaron y los persiguieron hasta Horma. Moisés les dijo: Jehová no va a ir con ustedes. ¿Y qué se había quedado en el campamento? El arca y Moisés. Es claro que si el arca no iba, Dios no iba. Bueno, hay casos donde el arca iba, pero Dios ya no iba ahí. Interesante, ¿no? Y vamos a ir descubriendo cositas importantes. Entonces, el arca tipifica la presencia de Dios. ¿Está claro? Deuteronomio 18 dice que los levitas fueron escogidos para cargar el arca. O sea, eran exclusivos, un personal selecto. Josué capítulo 3, vamos a leerlo. Josué capítulo 3, versículo 1 al 4 dice: Josué se levantó de mañana, partió de Sittim con todos los hijos de Israel y llegaron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y ordenaron al pueblo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y a los levitas sacerdotes que la llevan, saldréis del lugar donde estáis y marcharéis detrás de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir.
por cuanto vosotros no habéis pasado nunca antes por este camino. Si ustedes quieren caminar un camino que no conocen, ¿qué cosas deberán hacer? Pedir que la presencia de Dios los dirija. Entonces, el camino abría el arca abría el camino. Y más, aquí fue cuando pasaron el Jordán, que los sacerdotes tocaron el agua y de una vez el río que se abrió. Así que si ustedes quieren que su vida vaya por el camino correcto, pues sean el arca para que la presencia de Dios se manifieste en sus vidas. El arca era sagrada. Primera de Samuel. Capítulo 4. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 3 y 5, narra la historia que les había dicho que el arca había sido llevada para que hubiese victoria en el pueblo, pero lo que había habido era derrota. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no estaba en el arca. Ahora, algo interesante para irles anunciando. El arca representa ¿a quién? Representa a Cristo, pero también representa a la iglesia, pero también representa a nosotros. El apóstol Pablo dijo, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Así que la presencia de Dios, ¿en quién iba a estar en estos últimos días? ¿En el arca? No, usted y yo somos arcas vivientes. Y por eso, así como el arca guiaba, nosotros con la presencia de Dios también tenemos que guiar a otros. Así como el arca era santa, nosotros con la presencia de Dios también tenemos que ser santos, porque somos las arcas actuales. Y vamos a seguir avanzando. Primera Samuel 4, 3, 5 dice que el arca ya no tenía la presencia de Dios y que ese día no hubo victoria en el pueblo. Ahora yo les pregunto, la única manera de que haya victoria en el pueblo es que, ¿qué condición cumpla el pueblo? Que la presencia de Dios esté allí. Ahora, la única manera de que haya victoria en su vida y en mi vida es que ¿qué? ¿Y no será que hoy día hay almas sin la presencia de Dios? ¿Hay arcas sin la presencia de Dios? ¿Hay iglesias sin la presencia de Dios? ¿Conocen ustedes alguna? ¿Conocen alguna iglesia que no tiene la presencia de Dios? ¿Conoce algún cristiano que no tiene la presencia de Dios? ¿Alguien conoce a alguien así? ¿Saben que sí, yo conozco? Y no necesito ir tan lejos para personas que no tienen la presencia de Dios. Cuando me miro al espejo me doy cuenta que yo no tengo la presencia de Dios. No necesito mirar a otros. El diablo que quiere que yo mire a la hermana, que yo mire al hermano, que mire al pastor, que mire al laico, que mire a la jovencita, que mire al muchacho. Ay, ese no tiene el Espíritu de Dios. Ese no tiene la presencia de Dios. Pero hermanos, la preocupación debe ser por mí. ¿Tengo la presencia de Dios? Porque si no la tengo, no voy a triunfar. Porque si no tengo la presencia del Espíritu Santo, no voy a lograr la victoria. Y ustedes saben a qué me refiero, la vida eterna. Así que si queremos ser salvos, tenemos que pedir la presencia de Dios y estar en la presencia de Dios. ¿Queremos vivir en la presencia de Dios? Amén, hermanos. Ese debe ser nuestro objetivo. Segunda de Samuel 6 y 7 dice que el arca era santa, que alguien quiso tocarla pero que cayó muerto. Usa. Pero dice que el arca también bendecía en el versículo 11 de segunda de Samuel 6. Dice que el arca bendecía. Si tú y yo somos las arcas modernas, cuando llegamos a un lugar, ¿somos de bendición o de maldición?
Si el arca fue dejada unos días donde el geteo se me olvidó el nombre, pero era un geteo, duró ahí 3 meses y las cosas comenzaron a prosperar. Obed-edom, 3 meses allí y dice, y Jehová bendijo la casa de Obed-edom. A veces duramos 1 año en una casa y no traemos bendición. Duramos 3 meses en un lugar y no traemos bendición. Duramos 1 semana, una visita de un día, ¿llevamos bendición o llevamos maldición? El arca de Dios, donde iba la presencia de Dios, llevaba bendición. Amén. Así que si tú y yo somos de los cristianos que están esperando a Jesús venir, donde vayamos tenemos que ser bendición para gloria de Dios. ¿Lo somos o no lo somos? Y si no lo soy, ¿qué debo estar haciendo en mi vida ahora? ¿Qué contenía el arca? Hebreos, que lo diga la Biblia, para no sacar conjeturas nosotros. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 4, dice el apóstol Pablo: allí había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, ¿y qué más? Y las 2 tablas del pacto. ¿Qué cosas habían allí entonces? Maná, vara de Aarón y las tablas de la ley, o los 10 mandamientos. ¿Estamos de acuerdo? Y sobre eso, ¿qué se manifestaba? El Espíritu Santo o la presencia de Dios, que es lo mismo. Para que el arca se llenara de la gloria, en ella, en su interior, habían 3 elementos. Y eso los vamos a analizar. ¿Están de acuerdo de que tú y yo somos las arcas modernas? ¿No dice Pablo que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo? Así que el arca de hoy ya no es ese cajón que había, sino el arca de hoy tiene 2 piernas y 2 brazos, tiene 2 ojos, tiene 2 oídos, tiene una nariz. Y el arca moderna somos tú y yo. Pero hoy vamos a definir si tú como arca y yo como arca tenemos o no tenemos la presencia de Dios. Si tenemos estos elementos o no los tenemos. Porque si Dios los puso allí es porque eran importantes, ¿sí o no? Para su pueblo. Así que vamos a analizarlos. ¿Dónde está el arca de Dios ahora? ¿Qué se hizo el arca? Apocalipsis 11:19. Pablo dijo que en el Antiguo Testamento el arca tenía 3 elementos, ¿cierto? Apocalipsis 11:19 dice: el templo de Dios fue abierto, ¿dónde? En el cielo. Y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. ¿Qué hay en el cielo? El arca del pacto. ¿Y qué tiene ese arca en el cielo? ¿O esa arca? Si la terrenal tenía maná, vara de Aarón y tablas de la ley, la del cielo, ¿qué tiene? La presencia de Dios. Primeros Escritos, página 32, mire lo que dice. Jesús levantó el segundo velo y pasé al lugar santísimo. En él vi un arca cuya cubierta y lados estaban recubiertos de oro purísimo. Dentro del arca estaba el vaso de oro con el maná, la florida vara de Aarón y las tablas de piedra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el arca del cielo, ¿qué había? Lo mismo que había en la tierra. Ahora, ¿y por qué Dios
se lleva lo de la tierra para el cielo. ¿Es importante o no es importante? Es importante porque Dios se lo lleva y ahora lo tiene en el cielo. ¿Y para qué? ¿Para qué, pueblo de Dios? ¿De lujo? ¿De adorno? ¿O será que el Señor nos quiere mostrar algo que su pueblo debería estar viviendo en los últimos días? Entonces, ¿están dispuestos a saber y a practicar lo que Dios quiere decirnos con la ley, con el maná y con la vara de Aarón? ¿Quieren recibir el Espíritu Santo? Pues de antemano les digo que si quieren el Espíritu Santo, ustedes tienen que tener en sus vidas la ley, el maná y la vara de Aarón. Porque la presencia de Dios no se va a manifestar en un arca vacía o en un arca que no tenga los 3 elementos. ¿Me están entendiendo? ¿O me estoy haciendo entender? ¿Sí o no? ¿O hay dudas? ¿O me devuelvo? Porque necesito que quede esto claro. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo en sus vidas? Bueno, son conscientes que en el arca del santuario habían 3 elementos. Ahora, son conscientes de que tú y yo somos las arcas modernas. ¿Sí o no? ¿Qué debemos tener en nuestro interior? La ley de Dios, el maná y la vara de Aarón. ¿Y qué va a venir? El Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia no tiene el Espíritu Santo? ¿Por qué tú y yo no tenemos el Espíritu Santo? ¿Qué faltará? Tenemos el arca, que somos nosotros. Tenemos el arca, que es la iglesia. Pero ¿qué falta meter dentro del arca? ¿Qué falta meter en mi vida para poder esperar la lluvia tardía? Eso es lo que necesitamos. Salmo 19, 7 y 8. Salmo 19, 7 y 8 dice: la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. ¿La ley de Jehová es qué? Creemos que la ley de Jehová es perfecta. ¿Amén? No me duerman. Salmo 119, verso 72. Salmo 119, verso 72 dice la palabra: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Qué es mejor para el salmista? La ley de Jehová es mejor para él que el oro y la plata. Pero para ustedes y yo, ¿qué es mejor? La plata y el oro. Porque si tengo que violar la ley para tener plata, pues Dios es amor. Si tengo que pasar por los principios de la palabra para conseguir dinero, ay, Dios me entiende y me tuerzo. Y sin embargo llevo el diezmo y la ofrenda y ay, Dios ya me perdonó. El salmista dice: tu ley me es más preciosa que el oro y la plata. O sea, para el salmista, ¿existía algo más valioso que la ley de Jehová? Nada. Dios era lo más precioso para él. ¿Qué es más precioso para ti y para mí? Proverbios 28, 9. Proverbios 28, 9 dice la palabra de Dios: incluso la oración le es abominable al que aparta su oído para no escuchar la ley. El que no escucha la ley y no la obedece, su oración aún es abominable. Y Señor, escúchame, Señor, concédeme, Señor, por favor. ¿Y qué dice? El que le hace oído omiso a la ley, las oraciones no son atendidas. ¿Será que estoy hablando para alguno que junto conmigo está quebrantando la ley de Dios?
¿Le hemos fallado al Señor con su ley? Malaquías 4:4. Malaquías 4:4. Leamos el versículo 1. 4:1 dice: ciertamente viene el día ardiente como un horno. ¿Ya vino el día ardiente como un horno? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene el día ardiente como un horno? Cuando venga Jesucristo. Pero también es al final del milenio. Pero cuando venga Jesucristo viene el día como un horno, porque vendrá fuego. Ahora, el versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Antes de que llegue el día como un horno, ¿qué es lo que tiene que acordarse el pueblo de Dios? De la ley de Dios. Y no es para el mundo, no es para los paganos, es para los que decimos llamarnos cristianos. ¿Acordarnos de qué? Y si Dios nos dice acuérdense de la ley, ¿qué significa? Que nos hemos olvidado. Yo te pregunto, ¿tú te has olvidado de la ley de Dios? ¿Sí o no? Yo me he olvidado. Cuando tú pecas, te olvidaste de la ley de Dios. Es más, te olvidaste de Dios. Cuando yo peco, me olvido de Dios y de su ley. ¿Y a cuánto nos da placer pecar todavía? Por eso el Señor, acuérdate de la ley de Moisés. Apocalipsis 14:12, muy conocido. No lo sabemos de memoria, ¿cierto? Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora yo les pregunto, ¿creen ustedes que la ley de Dios, los 10 mandamientos, están vigentes hoy? ¿Debemos cumplirlos? ¿Vivirlos? ¿Testificarlos? Amén. Estoy de acuerdo, la ley de Dios es vigente porque la ley es eterna, es buena, es santa como Dios es eterno, bueno y santo. Ahora vamos a al otro elemento que había en el arca. ¿Cuál era? Las tablas de la ley, ya hablamos de la ley. Ahora vamos a hablar del maná. Números 11. Éxodo, Levítico, Números 11, verso 7. El maná era como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Éxodo 16, verso 31 al 35. La casa de Israel lo llamó maná. Era como una semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuela con miel. ¿Era rico? Delicioso. Pero el pueblo, ¿qué decía? ¿No más que maná? ¿Esto? Interesante. 32. Después dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Así que el maná también les iba a recordar que un día habían estado en Egipto. O sea que el maná les iba a recordar que Dios era su Salvador, su libertador. Y rechazaron el maná. ¿Qué israelitas para duro corazón? ¿Qué harían ustedes con esos israelitas? Estamos como cuando Natán visitó a David. Que lo maten, que lo eliminen. Y soy yo, eres tú. Versículo 33.
Aarón dijo a Moisés: toma una vasija, pon en ella un gomer de maná y colócalo delante de Jehová, a fin de que sea guardado para vuestros descendientes. ¿Nosotros somos descendientes del pueblo de Dios, sí o no? O sea, es para nosotros. Aarón lo puso delante del testimonio. ¿Y qué era el testimonio? La ley de Dios. O sea, iba ahí, al ladito, delante. Dice, para guardarlo, tal como Jehová lo mandó a Moisés. 35. Así comieron los hijos de Israel maná durante 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. ¿Hasta cuándo comieron maná los israelitas? ¿Para dónde van ustedes? ¿Para dónde voy yo? ¿Cuánto dista Canaán? No es que vamos para Canaán. No es que tú y yo esperamos la Canaán eternal. ¿Y hasta dónde comieron ellos maná? A los límites. Y miren lo que dice ahora Josué 5:12. Josué capítulo 5 versículo 12. Esto es hermoso. El maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer de los frutos de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Cuándo dejaron de comer maná? Cuando comenzaron a comer los frutos de la tierra prometida. ¿Hasta cuándo el pueblo de Dios hoy debe comer maná? Hasta la segunda venida de Cristo. ¿Estamos comiendo maná? ¿Estamos comiendo maná? ¿Cuál es el maná de hoy? Salmo 78. Ahora, si usted lee en el capítulo 16 de Éxodo, y el capítulo 16, 25, creo que dice que Dios no quería que las enfermedades de los egipcios le llegaran a los israelitas. ¿Y qué pasó? Dios les dio una dieta especial. Por eso el doctor decía que debiéramos alimentarnos diferente para prevenir y curar. ¿Se equivocó Dios al darnos el maná? ¿Cuál es el maná que hoy tiene el pueblo de Dios? No, Señor. La reforma pro salud. Claro, la palabra de Dios. Cristo también es el maná. La palabra de Dios es el maná. Pero la reforma pro salud es el maná de hoy. ¿Sabe usted cuál es la reforma pro salud? Si no lo sabe, los invito en la tarde a que vengan, porque vamos a hablarles de la reforma pro salud más específicamente. Salmo 78, ¿cierto? ¿Ya lo tenemos? Entonces, verso 23 y 25, al 25, alguien que lo lea, por favor. Pan de noble, dice que le dio al pueblo de Israel. ¿Saben otras versiones cómo lo traducen? Pan de ángeles. ¿Qué fue lo que le mandó Dios a su pueblo? ¿Y qué dijo el pueblo? Denos carne. Denos carne de Egipto. El pan de los ángeles no nos gusta. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cuando Elías? Nosotros somos el Elías moderno, ¿no? ¿Se acuerda cuando Elías estaba ya desanimado y todo eso? ¿Qué le llevó el ángel? ¿Carne? Torta. No supongo que en el cielo el ángel mató un animal para traerle carne. Le bajó maná, pan de ángeles.
Elías también comió pan de ángeles. Dice que en 2 ocasiones le dio de comer el ángel. Y ahora sí se puso y vamos a terminar la obra. ¿Qué es lo que necesita el pueblo de Dios para terminar la obra? Maná, pan de ángeles, reforma, prosalud. Y Juan 6:31, el Señor Jesús dijo lo siguiente: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Ahora, ¿el maná es solo para esta tierra? Miren lo que dice Apocalipsis 2:17. Atentos. Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del maná escondido. Hermanos, si usted no guarda la ley de Dios aquí, en el cielo se va a aburrir porque allá hay que guardarla. Si usted no come maná desde aquí, en el cielo se va a aburrir porque allá hay maná. ¿Para quiénes? Para los salvados. ¿Y qué hemos hecho como pueblo? ¿Qué estamos haciendo con el maná que Dios nos ha dado? Lo mismo que hizo el pueblo en el desierto. Queremos lo de Egipto, queremos lo del mundo, queremos lo que la sociedad nos da. Y el maná. Vamos a la última parte. La vara de Aarón. ¿Qué significa la vara de Aarón? ¿Qué significa la vara de Aarón? Vamos rápidamente. Éxodo, capítulo 7. Éxodo, capítulo 7, verso 9 al 12. Si el faraón os responde, mostrad un milagro. Dirás a Aarón: toma tu vara. ¿La vara de quién? Y échala delante del faraón para que se convierta en una culebra. Fueron pues Moisés y Aarón ante el faraón e hicieron como lo había mandado Jehová. Y echó Aarón su vara delante del faraón y de sus siervos, y se convirtió en una culebra. Entonces llamó también el faraón a los sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues cada uno echó su vara, las cuales se volvieron culebras, pero la vara de Aarón devoró las varas o las culebras de ellos. ¿Qué significa la vara de Aarón aquí? Autoridad. ¿Quién tenía el poder ahí? Dios tenía el poder a través de su siervo Aarón y Moisés. La vara de Aarón significa autoridad, poder que Dios le había concedido a esos hombres. Número 17. Número 17, verso 10 y 11. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve a colocar la vara de Aarón delante del testimonio. Qué curioso. ¿Dónde estaba la ley? Dentro del arca, y por eso se llamó el arca del testimonio. ¿Y qué estaba más delante del testimonio? El maná. ¿Y ahora la vara dónde iba a estar? También delante. Dice: para que se guarde como señal para los hijos rebeldes. ¿La vara qué iba a significar? Así hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. Hermanos, el pueblo se estaba quejando, el pueblo estaba juzgando. Y Dios dice: yo he establecido o le he dado autoridad a mi siervo Aarón y a mi siervo Moisés, especialmente a mi siervo Aarón. Y el pueblo dijeron: no nos someteremos a Aarón, no haremos lo que Aarón nos diga. Y entonces dijo Dios: metan todos una vara, los príncipes metan una vara
dentro del santuario y la que reverdezca, esa es con la que yo estoy. Y resulta que metieron las varas. Y si usted lee en la historia, la vara de Aarón echó hojas, floreció y también echó fruto, dando a entender que el Señor estaba con su siervo Aarón, con el sacerdocio, con aquel que se dejaba guiar con Dios y ahora transmitía su pensamiento al Señor. Por eso cuando alguien habla en nombre del Señor y ha sido instruido por el Señor, es deber del pueblo obedecer si lo que ese siervo está diciendo es voz de Dios a través de su palabra. Si no, vamos a caer en lo mismo, murmuraciones, juzgar. Ahora yo les pregunto, ¿quién es el sacerdocio hoy? El libro de Hebreos dice que son los pastores. Segunda de Corintios 10:8, mire lo que dice. Segunda de Corintios 10:8. Segunda de Corintios 10:8. Me perdió. Aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad. ¿Qué dice Pablo? Nuestra autoridad. Y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. ¿Pablo tenía autoridad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Estaba haciendo la obra del Señor. Miren lo que dice ahora 13:10, de misma segunda de Corintios. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. ¿Para qué Dios le dio autoridad a su pueblo? Para edificación, no destrucción. ¿Se ha utilizado la autoridad de Dios para destruir? ¿Sí o no? Sí. ¿Han escuchado usted pastores que destruyen? ¿Laicos que destruyen? ¿Misioneros que destruyen? Sí. Se ha utilizado mal la autoridad de Dios. O sea, la autoridad de la iglesia. Ahora, Hebreos 13, 7 y 17 dice que debemos honrar a nuestros pastores, nuestros sacerdotes. Pero el apóstol Pedro dijo que nosotros éramos nación santa, real sacerdocio. Así que ¿cuántos sacerdotes hay aquí? ¿Cuántos ministros de Dios hay aquí? ¿Cuántos pastores de la grey de Dios hay aquí? Todos somos llamados a servir al Señor de esa manera. Por consiguiente, la autoridad la tenemos todos. Que existe una organización en la iglesia, también debemos respetarla. Y le voy a dar un ejemplo. Hechos 23, 1 al 5, encontramos algo interesante. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermano, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Cómo vivía Pablo? Entonces Pablo le dijo, el versículo 2, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. ¿Quién le mandó golpearlo? Ananías, el sumo sacerdote, le dijo: golpeen en la boca a Pablo. ¿Y qué hicieron? ¿Le alcanzaron un vaso de agua? Lo golpearon. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios insultas? Ahora yo le pregunto, ¿ese sumo sacerdote hacía la voluntad de Dios o hacía la voluntad del diablo? Ese sumo sacerdote no hacía la voluntad de Dios.
porque estaba juzgando erróneamente a un siervo de Dios. Y utilizaba la arbitrariedad, la violencia, algo que no debe ser de un siervo de Dios. Pero ¿qué dice Pablo en el versículo 5? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ananías estaba obrando incorrectamente, pero Pablo lo honró. Pablo sabía que él allí cumplía un papel importante de autoridad de Dios. Y Pablo dice: discúlpeme, no sabía que era el sumo sacerdote. Y aquí entendemos algo. Dios ha dotado de autoridad a su iglesia, a los pastores, a los sacerdotes. Dios ha dotado de autoridad a los ministros y debemos respetarlos, debemos honrarlos, no debemos juzgarlos. Pero hay algo interesante. No todos somos ministros de Dios. Todos somos real sacerdocio. Todos somos siervos de Jesucristo. Por tanto, yo no puedo juzgar a nadie. Yo no puedo calumniar a nadie. Yo no puedo mentir contra nadie. Y si yo hago eso, estoy honrando al Señor por la autoridad que me ha dado. Entonces, 3 elementos: la ley, el maná. La autoridad, ¿qué significa entonces? La vara de Aarón. Y escuchen bien, ya para terminar. ¿Quiénes son las arcas modernas? ¿Qué se manifestaba sobre la tapa del arca en el arca antigua? La presencia de Dios. El libro de Jeremías dice, y lo comprueba el libro de Hebreos: escribiré mi ley. ¿En dónde? En sus corazones. ¿En el corazón de quién? En el mío, en el tuyo. ¿Soy el arca? Entonces Dios quiere meter la ley en mí. Pero ahora tenemos la reforma pro salud, que tiene que ver con todas las cosas. ¿Será que el Señor quiere meterla en mí? Primera de Corintios 10:31. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedla para gloria de Dios. ¿Quiere Dios meter la reforma pro salud en esta arca? ¿En mi vida? Claro que sí. Ahora, ¿quiere Dios meter la autoridad que Él ha dado a su iglesia y a sus hijos en mi vida? ¿Qué dice San Mateo 28, 18 al 20? Porque toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dice, por tanto, id. ¿Me dio autoridad o no me dio autoridad el Señor? ¿Tienes autoridad o no tienes autoridad? Entonces, hermanos, si ustedes quieren recibir la lluvia tardía en sus vidas, en estos cuerpecitos que tenemos, tienes que meter la ley, tienes que meter el maná y tienes que meter la vara de Aarón. Cuando tengas estos 3 elementos, el Espíritu Santo, la presencia de Dios, vendrá sobre ti. Amén. Pero el diablo nos ha llevado a algo. Escuchen bien. Entonces yo tengo el arca y resulta que yo soy cristiano y entonces digo que la ley está abolida, que la ley fue clavada en la cruz y la reforma pro salud ni nada. Y la autoridad de la iglesia y de su palabra y del espíritu de profecía, nada. ¿Podrá recibir el Espíritu Santo? No.
Pero si me meto al arca, o mejor, meto la ley a mi vida, y entonces acepto la iglesia, la autoridad de Cristo y de su palabra, pero la reforma pro salud no la meto, sino que la dejo afuera, sigo viviendo como el mundo, ¿podré recibir el Espíritu Santo? No. Pero entonces hay otros que se meten al arca, o mejor, toman la ley de Dios, toman la reforma pro salud y no aceptan la autoridad de su pueblo, no aceptan los pastores, no aceptan la Biblia, no aceptan el espíritu de profecía. ¿Podrán recibir el Espíritu Santo? No. Y por eso llamamos a unos disidentes, a otros reformistas y otros nada. Y así nos tiene el diablo, y ninguno de los tres estamos recibiendo el Espíritu Santo. Solo la presencia de Dios, hermanos queridos, se manifestará en la vida de aquellos que cumplan estos tres requisitos: la ley de Dios, la reforma pro salud y la autoridad de su iglesia aquí en la tierra. Solo así Cristo vendrá a habitar con su pueblo. Y por eso dice que Dios tiene hijos en todas partes. Porque Dios nos ha dado luz, ¿y qué hemos hecho con la luz? No me interesa. A otro con ese cuento, a ese fanático, ese es extremista. Pues hermanos, si hacer la voluntad es ser extremista y fanático, yo les invito a que la hagan, porque Cristo fue fanático, fue extremista. Juan el Bautista fue fanático, fue extremista. Daniel fue fanático, fue extremista. Elías fue fanático y extremista para los ojos que no querían aceptar la voz de Dios. Hermanos, este es el mensaje de Dios hoy para nosotros. ¿Cuántos de ustedes quieren aceptar la voluntad de Dios y quieren pedirle al Señor que les enseñe acerca de cómo prepararse para recibir la lluvia tardía del Espíritu Santo? ¿Queremos el Espíritu Santo en nuestras vidas? Entonces coloquémonos en pie para orar. Querido Padre, he aquí a tu pueblo, Señor. Necesitamos ser enseñados por tu Santo Espíritu para poder vivir la realidad de nuestras vidas, preparándonos para tu pronta venida, Señor. Tómanos como enteramente tuyos, oh Dios, y llénanos de tu gracia y de tu amor. Ten piedad y misericordia de nosotros. No cierres la puerta de la gracia todavía hasta que tu pueblo pueda alistarse para tu advenimiento, Señor. Te entregamos nuestro cuerpo, nuestra mente. Tómalo, Señor, y haz tu obra en nosotros para poder mostrar al mundo la gloria de tu presencia. En tus manos está esta iglesia, este pueblo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.